¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe. Hoy es noche de libros. Vamos a distender, aflojamos un poquito con la política pura y dura, aunque siempre nuestros textos tienen un gran relacionamiento con la política y bueno, con sucesos históricos que nos concatenan a la política. Pero lo hacemos más desde, en este caso, desde la literatura, con recomendaciones de textos que, como decimos cuando tocan los sábados de libros, no son textos furiosos del top 10, sino recuerdos que tenemos, nos han gustado. Algunos sí, son top 10, otros no, pero nos interesa compartir algún registro de lo que nos impactó. En este caso, en mi caso, yo traje 2 libros, Rodrigo también tiene 2 libros. Los míos tienen que ver, uno con Padura, con el autor cubano, y un semblante que hace de lo que fue el asesinato de Trotsky, en el nombre del hombre que amaba a los perros. Vamos a hablar un poquito de ese libro. Es una historia muy sinuosa, muy compleja, que atraviesa desde los tiempos de la Revolución del 17, en lo que fue la Unión Soviética, hasta prácticamente, bueno, hasta la muerte de Trotsky. Entonces en el medio pasa de todo, ¿no? Porque es lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, en el exilio de Trotsky en México, en un poco de la política mexicana, y también como el asesino de Trotsky se refugia luego, más bien no se refugia, cuando sale, logra salir de la cárcel, termina en Cuba, mucho también de lo que pasaba en la Revolución Cubana. Se mezcla de todo, es un largo proceso histórico y es muy interesante, y además la pluma de Padura es envidiable, ciertamente. Y el otro libro se llama La década roja, que lo vamos a contar también en detalle, que es de Paco Umbral, un escritor español que algún libro hemos comentado de él, pero en este caso es un semblante de lo que fue el felipismo, la experiencia de Felipe González, que la traemos a cuento porque ahora sí hay rabiosa actualidad con ese tema de Felipe González. En un minuto venimos aquí en Contragolpe. Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente en piso, como les decíamos, teníamos Noche de Libros, arrancábamos con este libro, le pido a la directora, en este caso, que lo enfoque, El hombre que amaba a los perros, el libro de Leonardo Padura, el autor cubano, que, bueno, te saludo, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Que, bueno, en el comentario, en el introito, señalaba que aparte de ser un policial que te atrapa porque hay en todo momento un crimen que se está por cometer, pero desde ese crimen hay una lanzadera histórica, ¿no? Es decir, es un poco la vida de Ramón Mercader, que es el asesino de Trotsky. Ramón Mercader, para que nos entendamos, es un español que pelea en el bando republicano, claramente, en el Frente Republicano,
que tenía una madre muy involucrada desde el Partido Comunista Español en también el Frente Republicano, y una madre con gran conexión con las terminales de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, muy presente en la Guerra Civil Española, porque el stalinismo, tardíamente, pero el stalinismo apoyó fuerte a la República, ¿no? Entonces ella, que tenía como amante a un hombre del servicio de inteligencia soviético vinculado directamente a Stalin, introduce a su hijo en ese mundo un poco del combate y de la inteligencia. Y derrotadas las posiciones de la República y derrotada la República a manos del bando nacional franquista, todos ellos se exilian, la madre y el hijo, en la Unión Soviética, ¿no? Y ahí se produce una selección de cuadros de inteligencia donde está Ramón Mercader con la clara misión de matar a Trotsky, que tenía, por supuesto, un esquema de cierta protección, porque sabía que Stalin se la quería poner, ¿no? Cosa que aconteció. Y entonces, como te comentaba, aparecieron una cantidad impresionante de sucesos históricos, porque Ramón Mercader, para poder acercarse a Trotsky, enamora a una colaboradora de Trotsky, una norteamericana simpatizante con la causa trotskista, ¿no? Que oficiaba de un poco, digamos, por supuesto admiradora de Trotsky, pero de secretariado, de aportante de donaciones, viajaba mucho de New York a México a verlo a Trotsky, él la enamora en Europa, y entonces pasan un montón de cosas porque hay que estar cuidándose de otros servicios de inteligencia que operan en los grandes hoteles de París, hay conversaciones que se escuchan, hay viajes a Nueva York, hay viajes a México. Lo que conté después, una vez asesinado Trotsky y cumplida la pena y por una serie de gestiones diplomáticas se lo libera a Mercader. Mercader continúa su vida en La Habana, después vuelve otra vez a Moscú. Es muy interesante porque también ya Padura, a través de Mercader, con algunas pinceladas, nos empieza a contar la decadencia de la Unión Soviética. Llegamos ya a esa fecha. Y todo está trabajado con una pluma apasionante, intrigante, misteriosa. Lo recomendamos con mucho énfasis a los que les interese la historia, ¿no? Y claramente Trotsky tenía esta información que vos decís, porque uno no puede explicarse cómo termina en México, más allá del proceso revolucionario que México había vivido desde la segunda década del siglo pasado. Partimos de la premisa del abismo idiomático. Absolutamente. Sí. Y Trotsky se granjea bueno, sin ir más lejos, Buenos Aires ha recibido no hace mucho tiempo una muestra interactiva muy interesante de Diego Rivera y Frida Kahlo. Y Frida, claro. Que eran pareja y que Trotsky es amante de Frida, bueno. de Frida, y que se supone que es amante con la anuencia de Diego Rivera. Bueno, lo que digo es historia... la generación de lazos de Trotsky desembarcando en un país completamente ajeno, con un proceso revolucionario muy distinto al del sovietismo, muy distinto al del sovietismo, mucho más anárquico, si querés, en términos latinoamericanos, con todo lo propositivo que pueda tener el término anárquico en estos casos. Y en el medio de todo ello, como si, sin embargo, hubo un viento epocal que significó que pudieron hasta asesinarlo en una tierra que terminaba siendo una tierra noble que lo había recibido. Absolutamente. Donde a Trotsky se lo cuidaba, se lo atendía, se le permitía tener una vida. Trotsky además tiene la singularidad... Bueno, México, perdón, te hago el paréntesis, se convirtió sobre todo con Trotsky en una tierra de exiliados, ¿no? De protección de exiliados. Mucho republicano también, sí, claro. Mucho republicano español en México. Perdón, te interrumpía. Sí, y la singularidad de que Trotsky siguió editando mucho. Sí, claro. Trotsky siguió editando y mucho de lo que hoy se lee de Trotsky es editado y traducido
por hombres y mujeres que trabajaban en su entorno en Estados Unidos, con la singularidad aparte que hay algunas cosas que ahora empiezan a revisitarse y hasta se discute si las traducciones fueron los fieles que debieron de haber sido. Pero es muy interesante la vida de Trotsky en ese México todavía insurgente, porque no es el México ya de los 70 y los 80 del PRI tan institucionalizado y tan encaminado a una burocracia estatal que terminó avergonzando el proceso revolucionario, sino que es un México mucho más cercano a la insurgencia del inicio del proceso revolucionario. Absolutamente. Sabés que la casa de Trotsky se puede visitar en el DF, está en el barrio de Coyoacán. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y bueno, es fascinante, ¿no? Trotsky es un personaje fascinante. Los amigos trotskistas se van a enojar porque por ahí lo pintamos como pintoresco, valga la cacofonía, pero fue una pieza muy importante en la Revolución Rusa, Trotsky, muy importante. En este libro también se narra lo que fue su participación en la caída de los zares, ¿no? En la relación que tuvo con Lenin. Insisto, es un retrato de época muy bien ambientado y con detalles que, bueno, vale la pena reparar. Sí, e interpretar que no cae en medio de una novela romántica, lo que cae es en medio de una revolución y de una disputa real de poder, por la cual termina en el exilio. Pero digo, Trotsky es un ariete indispensable para la Revolución de Octubre. De no mediar a Trotsky, seguramente las cosas no hubieran sido iguales. Sin duda, sin duda. El otro libro que les traje, y ya después te dejo para que presente los tuyos, y dije que se concatenaba con la realidad, lo muestro, se llama La década roja, fíjense el título, La década roja, es de Paco Umbral, crónica apasionante y magistral de la década del socialismo, el sexo, el dinero, la corrupción y el desencanto. Claro, el lado B. El lado B del felipismo. ¿Por qué traigo esto a cuento? Primero, está muy bien escrito. Paco Umbral es un escritor brillante, era un escritor brillante, muy ameno. Lo traigo a cuento porque en el medio de la coyuntura española, que para que lo retratemos rápido a los que no lo sigan, hoy se debate en una posible ley de amnistía que le permita a Carlos Puigdemont, que es el expresidente de la Generalitat de Cataluña, volver de Bélgica y recuperar sus derechos políticos. Bueno, en el medio de ese debate salieron no solo Felipe González, sino Alfonso Guerra, que era el histórico número 2 de Felipe González, una dupla temible durante por lo menos 10 años en la política española, a criticar duramente a Sánchez, a la actual cúpula del Partido Socialista, y a pegarse a lo que demanda Aznar, que es el histórico primer presidente del Partido Popular español, de los conservadores, a plegarse a esta idea de que la amnistía es inconstitucional y que es una cesión al separatismo que pone en peligro la unidad de España. Es decir, lo que pareciera ser un discurso tradicional de la derecha española, pero en este caso con los pliegues de Felipe y de Alfonso Guerra. Y lo traigo a cuento porque quiero recordar cómo se acusaba muchas veces desde la derecha aquel experimento socialista, primer experimento socialista de la democracia española, después de la guerra, de lo mismo, prácticamente, que hoy González y Guerra acusan a su heredero socialista. Es decir, de rojos, de romper España, de que España está en peligro. Bueno, parece que les agarró amnesia. Yo recuerdo una frase que me impactó porque era muy graciosa. Yo vivía en esa época en España, gobernaba Felipe González, Alfonso Guerra era su vicepresidente. Una frase de Alfonso Guerra que dijo: algunos jóvenes del Partido Popular son jóvenes joseantonianos, por José Antonio, creador de la Falange Española, lo más parecido hoy a Vox, o el antecesor de Vox. Dice, estos jóvenes joseantonianos que leen Camino. Camino es el libro de José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.
Lo digo, decía él, lo digo por Álvarez Cascos, que era una eminente figura de Aznar, y por Isabel Tocino, también después ministra de Aznar. Entonces, él decía que el aznarismo, que el Partido Popular, que el conservadurismo español eran joseantonianos y opusinos. Entonces digo, desde esas posiciones a estas de hoy. Por eso traigo el libro, para que vean lo que se retrataba en aquellos años del Partido Socialista de Felipe González, ¿no? Interesante además que Alfonso Guerra y Felipe González tuvieron sus chisporroteos de peso en su momento. Terminaron peleados. Y muy mal. Y Felipe González y Alfonso Guerra renunciado. Sí. Y creo que no se hablaron por muchísimos años. Ni siquiera sé si lo hacen hoy, mirá lo que te digo. Paradojas de la historia, ambos ahora los une, como la vieja guardia de varones del PSOE. Sí, criticando a un socialista. Criticando a quien además los desplazó. Esto Y lo hemos además contado que lo acá en varias desplazó. oportunidades, digo. Sí. El hombre que rompió con esto, digo. Exactamente. Ellos tenían a su hija política que Una era... suerte de Alfonsín con Balbín, Claro. por decir algo, para explicarlo. Pero ellos digamos. habían elegido una hija política Sí, que sí. era andalucista, Exactamente. extrema, y que era Una tal Susana Díaz. Claro, que era la cara visible del remozado PSOE que buscaban tener, un PSOE O sea, la acotado, vieja guardia que quería poner. una cara femenina, amable, nueva y andaluza, ¿no? Ni más ni menos. Que nada de eso sucedió, y Sánchez, con su estilo muy particular, muy académico, muy atildado, muy de galán hollywoodense, el tipo salió a la cancha y se lo llevó a todos en un golpe difícil todavía, se nota, porque ya han pasado varios años, por cierto, ya podemos decir un lustro, difícil de transitar definitivamente. Y en el medio esto otro que vos bien señalás acá, mucho lado B, ¿no? Porque el PSOE, que para la Argentina fue una enorme revolución y que ahora que estamos a 40 años de transición democrática, 40 años de continuidad democrática, Felipe González era una figura en el 83 que se miraba con mucha referencia. Felipe González asume precisamente en ese invierno madrileño y lo recibe, ni bien asume, a Germán López con Raúl Alfonsín. A los pocos días, Raúl Alfonsín ni siquiera era candidato radical, era precandidato todavía. Sin embargo, los recibe. Hay una gira, ¿no? De Alfonsín. Alfonsín hace una gira en nuestro verano, que es el invierno de ellos, por lo tanto muy activos. Y el primer hombre en Europa que lo recibe es precisamente Felipe González, que era un jefe de Estado. Es decir, nace una sintonía ahí, ¿eh? Una larga sintonía. una sintonía larga de que en los últimos años se socialistas. resiente con Alfonsín. Alfonsín en los últimos años tiene una mejor relación con Mario Suárez del Portugués, Claro. que siguió preservando cierta cosa de la socialdemocracia, que con el propio Felipe, ¿no? Felipe pero que hay va teniendo cuadros- esa deriva hacia la derecha. Claro, pero perdón, hay cuadros del radicalismo como Jesús Rodríguez, Bueno, que Jesús tuvo mantienen con una Zapatero. Creo que una hasta hoy tienen una... Tiene una gran relación con Zapatero, Sí, claro. personal, ¿no? Sí, sí, de sí, afecto sí. personal, y particularmente le hizo pasar un pésimo trago a Mauricio Macri, no Jesús Rodríguez, sino el actual rey, porque Felipe de Borbón, siendo príncipe, compartió un curso en el extranjero con Jesús Rodríguez. Entonces, en una de las visitas institucionales y protocolares que hizo a la Argentina, siendo Mauricio Macri presidente de la Nación, tuvo una actitud de mucha deferencia con Jesús y conversaron largamente. Habló de Jesús Rodríguez, hombre de la Auditoría General de la Nación por estos días, y líder juvenil en aquellos años del radicalismo. Hablamos de los 80. Y Macri tuvo un comentario poco feliz, de poco roce, a propósito de Jesús Rodríguez, como diciéndole, lo sí. conoces a Sí, que sí. Y Felipe de Borbón parece que no es un hombre de buen talante cuando le tocan a los amigos. Bueno, Por lo tanto, la claro. respuesta no fue muy amable. Esto fue en suelo porteño, acá Claro. en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, existió esa sintonía como Una dato sintonía histórico. fina de larga data. Que se sí. dan. Vos sabés que, por ejemplo, los socialistas catalanes, que se llama Partido Socialista de Cataluña, que es una federación adherida al Partido Socialista Obrero Español, porque funciona por federaciones, tienen una larga sintonía con los socialistas de Rosario. Y cuando los socialistas de Rosario gestionaron Rosario Ciudad, los socialistas catalanes aportaron mucha visión, Know-how, mucha sí, sí, experiencia, seguramente. know-how. Y creo que se mantiene hasta entonces. No te quiero sacar tiempo porque vos tenés dos títulos. y Tengo me dos gustaría que títulos. los- Uno viene muy a cuento de los 50 años, ahora no son 40, 50 años del golpe militar en Chile, que se han cumplido el pasado 11 de septiembre. Este libro es un libro icónico de los años 80, que ha sido reeditado. Esta es una edición
afín al grupo en el que estamos, así que bienvenida. Pero hay muchas ediciones, este libro es fácil de conseguir. Es un libro de Gabriel García Márquez, que puede ser leído de distintos modos. Puede ser leído como un libro del periodismo, puede ser leído como una road movie, puede ser leído como un ejercicio sociológico de ver cómo era el Chile de los 80. La realidad es que es un libro súper recomendable. Cuenta una historia muy chiquita, que es la vuelta totalmente clandestina de un chileno al Chile de Pinochet. Y cuenta esa historia a partir de una serie de grabaciones de un García Márquez que recupera su ejercicio periodístico. Recordemos a Gabriel García Márquez, que ya no está entre nosotros, pero nos ha dejado con su pluma mucho, por cierto, y que además fue Nobel de Literatura. García Márquez se inició en el periodismo y luego tiene esta deriva literaria maravillosa, que nos enriqueció y mucho, por cierto. El libro se llama La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. Es un libro del 86, lo que cuenta había pasado un año antes, pero el libro se ha reeditado decenas de veces, un libro cortito, fácil de leer, y lo que cuenta ni más ni menos es la historia de este hombre. Este hombre vive aún hoy, es un director de cine, un dramaturgo, un conocedor del mundo chileno, pero además había sido funcionario del gobierno de Salvador Allende, el hombre que había tenido a cargo lo que era el cine y la televisión en el allendismo, en ese proceso político del 70 al 73, que tanto se revisitó por estos días a 50 años del golpe del pinochetismo. Y lo que cuenta Miguel Litín es cómo vuelve en forma clandestina, algo que conmueve, por cierto, te eriza la piel el mero hecho de contarlo, que su madre lo ve y no lo reconoce, porque él estaba muy caracterizado de modo tal de poder ingresar nuevamente a Chile, con la anuencia naturalmente de militantes de la resistencia y con la anuencia de algunas figuras importantes de la política europea, y él vuelve con un fin, que es volver a firmar Chile. Volver a filmar, lleva 3 equipos, es interesantísimo eso, lleva 3 equipos europeos, que son los que le dan un respaldo, digamos, institucional para poder circular, y él vuelve a un Chile creyendo que iba a encontrar un Chile que no encuentra y que lo golpea muy duro, que es, él pensó llegar y las tanquetas y un Chile en llamas. Y él encuentra que la moneda ya había sido remozada, hablamos del palacio presidencial que había sido bombardeado en el 73, pero que cuando él vuelve en el 85 está remozado. Él encuentra que si bien hay un toque de queda, hay comercios, hay una vida pública cotidiana en las calles donde las fuerzas no se presentan tan duramente o tan violentamente. Es decir, cuenta un montón de impresiones de primera mano que lo choquean, porque él piensa encontrar un Estado militarizado, y si bien existe ese Estado militarizado, la primera impresión que le deja Santiago, hablamos de la capital de Chile, es una impresión de un país que está en marcha. Absolutamente. Cosa que le duele enormemente, por cierto, que él lo cuenta con mucha naturalidad. Él estuvo 6 semanas dando vueltas por Chile, por distintos lugares, tomando contacto, paradoja de la historia, hasta con funcionarios, estas singularidades, y construye una película que se estuvo, yo no sé si sigue estando, eso pido disculpas, pero sé que se estuvo dando nuevamente en el espacio Gomón, ahí en el barrio porteño de Congreso del Instituto Nacional del Cine. Recién habían pasado 12 años, recordemos, la dictadura, Pinochet todavía tuvo unos años más. Hasta 1990 fue, 89, 90, claro, pierde el plebiscito. Claro, la consulta por el no. Exactamente. Él se queda y se arroga el sí de la continuidad, gana el no, y ahí es que empieza una salida institucional y constitucional posible. Pero insisto, merece la pena leerse. García Márquez es fantástico. Yo justo tengo esta edición que es de la Biblioteca García Márquez, que sacó en su momento la gente de Sudamericana con Eñe, pero más allá de eso, la edición que quieran, es un librito chiquito, fácil, de fácil acceso. Insisto, se puede leer de distintos modos. Con la pluma de García Márquez, ¿no? Con García Márquez de por medio, que vuelve a su ejercicio de periodismo, ¿no? Metele con el otro, te digo, porque nos hace seña la directora, que se nos va. Muy cortito. Se nos va el tiempo, ¿no? Muy cortito. No, esto es una joyita que nos dio un querido amigo, que es Luis Quevedo, hombre de la editorial Eudeva. Esto no lo vamos a leer, quédense tranquilos, pero sé que lo están viendo. Esta es la edición del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, con prólogo de Carlos Altamirano en chino. Aunque les parezca increíble, en Beijing, una universidad, en un convenio con la Editorial Universitaria de Buenos Aires, ha editado el Facundo. Por lo tanto, en un país donde no hay más de 300 títulos de hispanohablantes, hay muy pocos títulos de idioma castellano, se ha editado el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento.
Bueno, pasamos el libro, entró, así que creo que nos queda, nos dice la directora, no sé, un minuto. Con lo cual, simplemente quiero decirte que efectivamente en estos días se cumplieron los 50 años del derrocamiento trágico de Allende y la muerte de Allende, y dio para todo, y fue una conmemoración muy importante que me llama la atención, de alguna manera, cómo se recordó, por ejemplo, en países europeos. El tema impactó fuertísimo en Europa, lo de Allende, en aquellos años, por supuesto. Y al cumplirse 50 años, hubo muchos editoriales de diarios europeos recordando aquel suceso, ¿no? O sea, fue una tragedia, no se pueden comparar las tragedias, ¿no? Pero me da la impresión, no sé, te pido una mirada comparativa, si es que se puede hacer, antojadiza, por cierto, que aquel episodio impactó más en el inconsciente colectivo de mucha gente que nuestra tragedia del 76. Es decir, afuera lo digo, ¿eh? Probablemente tenga que ver con la figura de Pinochet. Pinochet fue un líder de ese proceso político y de esa dictadura, de una fuerza en la presencia que no tuvo ninguno de los hombres de la dictadura acá, ¿no? El proceso No, nunca salió tuvo un mejor hombre... parado, ¿no? Bueno, tuvo una deriva política que aún hoy pervive, ¿no? Digo, en su momento, sin ir más lejos, el proceso, nosotros hablamos de la primera elección. La primera elección la Concertación gana en gran medida porque reúne a todas las fuerzas. Y la Democracia Cristiana, que había sido golpista en el 73, pone a Patricio Aylwin, que había sido un tipo pro-pinochetista en el 73, lo pone de candidato del sector democrático y el socialismo se suma. Es verdad. Es decir, vos decís, hubo que hacer pinochetismo para poder ganar. O algo de pinochetismo. Es muy complejo de repensar Chile sin pensar además lo duro de la salida, ¿no? Nosotros tuvimos una salida de otras características, con un juicio a los comandantes. Exactamente. Y con una comisión de investigación al instante decretada por el presidente surgió la democracia. Ellos recién ahora están con una comisión de la verdad, recién ahora. Por iniciativa de Gabriel Boric, y por otra parte están ahora enjuiciando a algunos. Y en algún momento el juicio bueno a Pinochet, recordemos, Baltasar Garzón. Sí. Y otro dato que nos pega a la rigurosa actualidad. Chile experimenta el laboratorio de los Chicago Boys con mucha fuerza y lo institucionaliza y lo implanta. A mi gusto, con un costo social tremendo, ¿eh? Porque se habla del milagro chileno, pero no se habla de las consecuencias sociales de aquel milagro chileno. Así que bueno, pasaron 50 años, lo recordamos aquí con Literatura de la Buena. Nos tenemos que ir. Chau, hasta el sábado que viene.